Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí en el Zoom y vamos a comenzar nuestra clase. Hermano Brian, ¿me lleva la oración, hermano? Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor, nos has redimido de nuestros pecados y tenemos esta salvación tan grande, Señor. Padre, en este día te pedimos, Señor, que tú no puedas asistir en este día. A través del profesor, Señor, podamos entender lo que tú ya le has hablado, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender y a poner todo por obra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor amado, para poder ser receptivos a la voz del Espíritu Santo y a lo que tu palabra nos indica, Señor. Padre, ayuda también a los que están por Zoom, Señor, que pueda haber una señal estable, Señor, y pon tu mano en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Vamos a lo que nos compete, dijo. Se me arranca el... Ahí sí. Voy a compartir pantalla aquí. Ahí está la que compartió, ¿cierto? Sí, ahí sí. Adelante, hermanos. Bien, entonces quedamos ¿cierto? En el capítulo 3, terminamos en el versículo 26, ¿cierto? Y para poder adentrarnos en la clase, quiero considerar algunos puntos importantes que estábamos viendo con Pablo. ¿Cierto? Pablo acaba de hacer una revelación, ¿se recuerdan, cierto? Había dado recién una revelación que se trata de la justicia de Dios. Pero para poder dar a entender eso, Pablo, ¿cierto? En cierto sentido, viendo este tribunal, no olvidemos nunca el tribunal, decía de que todo habían pecado, o sea, toda la humanidad, el universo de ser humano habían pecado y estaban, ¿se recuerdan? Destituidos de la gloria de Dios. Y esa es más o menos la figura, esa es más o menos la figura que es importante que la demos a entender, ¿cierto? Ese destituido, ¿cierto? El hombre está incapacitado. ¿Mm? El hombre no tiene, está carente, ¿cierto? No tiene la capacidad de estar con el Señor. Ahora, a lo mejor se me olvidó, pero todo esto lo produjo la caída. ¿Se recuerda, no? Todo esto lo produce finalmente la caída. Independiente que el pecado, es cierto, lo hace carente, pero si uno hace la analogía, en el Edén vivían en una armonía con Dios, vivían en una relación con Dios, pero la caída produjo eso, produjo esa separación. Ahora ya el hombre no tiene una relación con Dios, no tiene el estándar en el cual puede relacionarse con Dios de forma permanente. No lo tiene. Entonces, por lo mismo, esa palabra griega es importante poderla leer para que nosotros, ¿cierto? O estudiarla para que nosotros entendamos en la condición que queda. El hombre queda alejado de su presencia, alejado de su gloria, no puede relacionarse con él. Esa incapacidad que le produce la caída es que el hombre queda desprovisto de toda gracia, por así decirlo. Queda desprovisto de las capacidades morales, espirituales, intelectuales para poder estar en el estándar que Dios exige. En el Edén, si uno ve, ¿cierto?, el relato, Dios se comunicaba con el hombre. Había, ¿cierto?, una relación, una comunicación. Dios se presentaba en el Edén, ¿se recuerdan? Y había una comunicación directa, una relación estrecha. El hombre la pierde. Entonces queda, ¿cierto?, destituido. Entonces, eso dice Pablo allí, lo está diciendo en Romano, pero como el hombre está destituido, ¿cierto? ¿Cierto? El problema es la distancia, que no tiene la capacidad para poder estar en la gloria de Dios o estar en el estándar o estatus que Dios exige. Está, ¿cierto? Está esta brecha, está este precipicio. Y Dios, ¿cierto? La forma para que este hombre pueda, ¿cierto?, pasar este precipicio, o la forma, Dios la presenta. ¿De qué forma? ¿Cierto? Como la revelación de la justicia. Dios extiende su justicia. Ahora, todo esto, que es lo que no sé si lo hablamos la semana pasada, pero todo esto tiene que ver con qué. Como el hombre no tiene nada, ¿cierto? Está carente, incapacitado, destituido, como el hombre no puede por sus capacidades, es Dios que finalmente con su gracia, ¿cierto?, extiende su justicia.
Y la palabra gracia, me parece que es cierto, la palabra gracia es favor concedido, o sea, es un favor que Dios concede, o da, o favorece. La gracia tiene que ver con que, como el hombre absolutamente está incapacitado, no puede, Dios por gracia tiene que otorgar, ¿cierto? Otorgarlo. Pero entonces cuando uno observa estas dos posturas, de que como el hombre no puede, y o sea, el hombre no puede, y Dios, ¿cierto?, favorece al hombre de esta manera, esa gracia finalmente no es un regalo, es porque el hombre no puede. No, el hombre no tiene como, ¿cierto?, no merece aquello. La gracia, ¿cierto?, la gracia es contraria, en este caso, a lo que el hombre merecía. El hombre merecía ¿qué cosa? Muerte eterna, condenación perpetua. Eso es lo que el hombre merecía. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Eso es lo que el hombre merecía. Cuando termina el capítulo 1, y no tenemos que nunca olvidar, ¿cierto? Estos son dignos de muerte. Ese es el juicio. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 todavía, Pablo está hablando de que todo ser humano tiene que ir a juicio. Y lamentablemente por la naturaleza de pecado, ¿dónde tiene que ir? A muerte eterna. Entonces, cuando Dios opera en gracia, ¿cierto? Acciona esa gracia de Él, que es propia de Él, que nace de Él, absolutamente no movido bajo ninguna circunstancia humana, porque el hombre no lo merece, Él, ¿cierto? Expresa su gracia. Expresa su gracia. El hombre no la merece. Entonces, por eso es que se llama ¿cierto?, favor inmerecido, porque lo que merece es la muerte. Entonces, Dios entonces ofrece su gracia, ¿y de qué forma? Primero, ¿cierto?, por medio de la justificación. Justifica al hombre, lo declara justo, ¿cierto? Lo perdona, lo declara justo, lo absuelve de pecado. Al absolverlo de pecado, no solamente, ¿cierto?, lo absuelve en la naturaleza en que está, sino que también lo libera del veredicto de muerte eterna. ¿Se da cuenta que la declaración de justicia, o la declaración de Dios, ¿cierto?, como juez justo, al declararlo, ¿cierto?, al declararlo justo, lo está perdonando, lo está absolviendo de los pecados, y además lo está liberando de ese veredicto que estaba en contra de él. Entonces, el evento no es simple, porque el hombre, ¿cierto?, no tiene ningún mérito, no puede hacer todo aquello, no puede declararse, no puede autojustificarse. Inexcusables son todos los hombres, quien quiera que sea, inexcusable. Entonces, eso es una cosa, ¿y de qué forma lo hace, cierto? Dios revela su gracia, expresa su gracia, ¿de qué forma? Declarando al hombre justo, pero para poder declarar al justo tiene que haber un acto, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, tiene que haber un acto. ¿Cuál es el acto? El acto de la redención. ¿Qué significaba? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es redimir? Comprar, pagar, ¿cierto? Y Pablo usa el elemento del tiempo, de la historia, del contexto de comprar a los esclavos, ¿cierto? Pagar una deuda, rescatar a los prisioneros de guerra. Entonces, es un acto también comercial. Dios, ¿cierto?, a través de su gracia, expresa su justicia, declara justo al hombre, pero para poder declararlo justo tiene que haber un acto de redención, tiene que haber un acto de compra. Y haber un acto de compra, y esa compra, ese acto de compra, ¿cierto?, de pagar por los pecadores, tiene que hacerlo con algo, ¿cierto? No con manos vacías. Entonces, tiene que a la vez, ¿cierto?, efectuar también el acto de propiciación. Y una cosa que nos vimos dentro de la propiciación es que Dios, para poder presentar la sangre, ¿qué tiene que haber antes de la sangre? Expiación. Entonces, tenemos que, estas palabras, aunque parezcan un poco técnicas, pero tenemos que aprenderlas. Porque mire, entre paréntesis, en la iglesia, ¿cierto?, en las congregaciones se predica mucho, ¿cierto? El Señor es nuestro sustituto, pero nos explica qué significa sustituto. El Señor nos redimió, hermano, pero nadie nos explica qué significa la redención. El Señor, ¿cierto? Nos expió, nos justificó, pero hay que explicar el tema. ¿Por qué Dios nos justifica? Entonces, la justificación es a través de un acto de gracia. Dios, ¿cierto? Dios desde su voluntad, desde su propia voluntad, de su propia, ¿cierto?, de su propio atributo, Él, sin que lo mereciéramos, Él, ¿cierto?, acciona de su gracia, nos concede el favor, ¿cierto?, y nos declara justos mediante la justificación. Pero para poder declararnos justos tiene que haber un acto de redención, de comprarnos, ¿cierto?, para rescatarnos de allí, para pagar el precio de cambiarnos de naturaleza.
Entonces, para poder producir eso, tiene que presentar un pago. ¿Cómo lo hace? Con su sangre, ¿cierto? Expiando su sangre. ¿Ah? Entonces, todo eso, y al expiar su sangre, ¿cierto? El acto de propiciación que representaba, Dios se complació a ese sacrificio. Dios se complace a ese sacrificio que Cristo hace, entonces queda saldado. Hasta ahí bien, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, podríamos aferrarnos y decirnos ya, o sea, si Dios pagó eso, o sea, todo el mundo ahora, pues, todo el mundo es salvo si Dios pagó. El problema está que no es tan simple. O sea, hasta ahí todo bien, porque cualquiera podría decir ya, el Señor pagó, o sea, Cristo pagó, Dios, ¿cierto? Se apaciguó su ira, ¿cierto? En él derramó toda su ira, su santa ira. Entonces, ahora todo el mundo está salvo, podría decir la gente. Todo el mundo está perdonado. Pero el Señor dice que la única manera para poder, ¿cierto? Ser salvo, tenemos todo ¿cierto? La tríada de salvación que se pone ahí, tenemos todos estos efectos legales, ¿cierto? La justificación, la redención, la propiciación, pero para poder ser salvo hay que tener fe en aquello, en todo esto. Y el problema, y ese es el problema que se nos produce, y ese es el problema que se nos produce cuando nosotros, porque yo creo que todos creemos lo mismo, ¿cierto? Todos creemos, somos salvos por gracia, el Señor, ¿cierto?, el juez que nos perdona, ¿cierto? La sangre de Jesucristo fue la que expió nuestros pecados, ¿cierto? Los quitó, Él apaciguó la ira de Dios, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces después cuando dice, y la fe, entonces ahí es donde está el problema. Bueno, la fe, ¿la pongo yo o la pone Dios? Y ahí están ahí están los dos problemas. Ahí están quizás la disputa. Porque la gente dice, no, yo es mi fe, en mi libre decisión. Y la otra posición dice, no, es Dios quien pone la fe. Tenemos que resolver, hoy día vamos a resolver en algo, porque todavía nos queda la otra clase porque mire, esta misma idea, estas mismas dudas se van generando en la audiencia de Pablo, estas mismas dudas. Entonces Pablo, y sobre todo yo les decía hace un tiempo atrás que Pablo, la idea de Pablo está más enfocada en los judíos, porque para el judío es creer en Cristo es distinto que ellos creían solamente en Dios, en el único Dios verdadero. Pero creer en Cristo le era más difícil. Y sobre todo, quitar de ellos el rito, la costumbre, la filosofía, ¿cierto? Quitarle aquello es más difícil a un judío. En cambio, el gentil era más fácil. Entonces, todas estas dudas se van generando más en el mundo judío, en la audiencia judía. Entonces, Pablo, después de aquí, explica que, ¿cierto?, la única manera para poder ser salvo y ser justificado es por la fe. Entonces, y sin obras, porque eso es lo que vamos a entrar, y sin obras. Entonces, no les queda claro tampoco su audiencia. Entonces, después Pablo tiene que hacer un ejemplo. Y después y ese ejemplo que usa Pablo lo usa en el capítulo 4 cuando habla de Abraham, el ejemplo de la fe. Entonces, las mismas dudas que se van generando o reflexionando en la audiencia son las mismas dudas que uno va generando cuando uno va leyendo. O sea, no estamos lejos de eso. Ahí coloqué esta diapo por si acaso porque hablamos de justificación, redención y propiciación, pero mire, la salvación implica mucho más. Esto lo vimos en el capítulo 1, versículo 16, ¿se recuerdan? Versículo 1, 16 y 17, esto lo vimos, pero ahí después lo ven porque el salvo no solamente, ¿cierto?, justificación, redención y propiciación, sino que en el salvo hubo expiación, hubo sustitución, hay una regeneración, se produce una regeneración, se produce una adopción, hay una santificación, se recuerda en tres tiempos, y finalmente hay una glorificación. Entonces hay varios sucesos o implicaciones salvíficas o beneficios redentores, se podría decir, ¿cierto?, que suceden en la persona que es salva. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Hay dos posiciones, miren. ¿Qué hace Pablo? Ustedes están destituidos. Esa es la primera posición en la que pone Pablo. Todos están destituidos. Pero Dios ha revelado su justicia. Entonces tenemos dos posiciones. Destituidos de su gloria, todos pecaron, pero Dios ha revelado su justicia. Entonces ahora tiene que explicar que para poder, ¿cierto?, alcanzar la justicia de forma gratuita, tienen que aplicar fe.
Entonces, por eso que Pablo, ¿cierto? Ahora va a hacer una declaración y va a introducir algo que es muy importante, que es el ingrediente importante de todo esto. Entonces, Pablo comienza diciendo de esta manera, capítulo 3, versículo 27 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, dice, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y después dice, si Dios es Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, esta es la finalización del capítulo 3, y Pablo comienza primero que nada con una pregunta que dice, ¿dónde está la jactancia? O quiere decir, ¿dónde está el orgullo? ¿Y por qué instala esta palabra? Porque lamentablemente este quizás es el problema del primer siglo y es el grave problema con respecto a la salvación. Porque el hombre necesita tener algo que aportar a la salvación. Tiene que haber ese pelagianismo. Hay una parte del hombre cierto que Dios necesita un ingrediente del hombre que aporta la salvación. Entonces, Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo quiere, con este interrogante, quiere introducir cierto a su audiencia, bueno, ya viene hace rato hablando con la audiencia, pero quiere introducirlo ¿para qué? Para que en medio de este tratado teológico que él está presentando, que es la justificación por la fe, necesita instalar algo que es, pero primordial, necesario y esencial con respecto a la justicia de Dios. O sea, para que Dios justifique, Pablo necesita instalar, ¿cierto?, una idea, necesita instalar una base, necesita instalar, ¿cierto?, una doctrina, que para que el hombre pueda ser salvo, independiente que Dios ya, ¿cierto?, presentó su justicia, puede declarar justo al pecador, puede declararlo justo porque, ¿cierto?, Jesucristo compra, ¿cierto?, nos redime y propicia ese acto de expiación, y Dios, ¿cierto?, apacigua la ira. Entonces, pero hasta ahí serían todos salvos. Pero Pablo dice, no, para poder ser salvo hay que aplicar fe. Y Pablo dice que la fe no es, ¿cierto?, no es algo, no es un producto, no es algo tan simple, sino que Pablo dice que la fe es una ley. Hay una ley de fe. Entonces, ese es el tema que necesita, ¿cierto?, instalar. Y claramente, ¿por qué lo instala? Porque, como le digo, Pablo necesita eliminar todo concepto salvífico por obra, por mérito. Porque yo, ¿cierto? Porque yo algo instalé en Dios para que Dios, ¿cierto?, me salvara. Entonces, Pablo necesita, ¿cierto?, quitar de en medio eso que está entorpeciendo, porque los judíos, recuerden que los judíos venían de una vida donde tenían instalado el concepto de obra, o sea, para ellos todo era obra. Incluso Pablo en el capítulo 10 dice que ellos generaron un sistema de obra, finalmente. Entonces, no solamente tenían los 10 mandamientos, sino que a los mandamientos le instalaron 600 y tantos más preceptos, y tenían que cumplir todos aquellos preceptos, y que en realidad, ¿cierto?, tenían que hacer obra de bondad, obra de justicia, presentar los sacrificios, quedar bien con el hermano, quedar bien con el de allá, no caminar más de una milla, ¿cierto?, o sea, guardar el Shabbat como corresponde, las comidas, todo era obra, todo era un sistema. Entonces Pablo tiene que eliminar todo aquello y tiene que extirparlo de la mente. Tenía que sacarlo, ¿cierto?, desraizarlo de la mente, sobre todo de la mente judía. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice que para que la justicia de Dios, ¿cierto?, aplique en el salvo o en el pecador, el hombre la jactancia humana tiene que quedar excluida. No puede haber jactancia. No puede haber mérito humano. No puede decir yo me gané la salvación. Una cosa así. O Dios me está dando la salvación porque yo me la merezco. O sea, incluso cuando nosotros entendemos esa base, cuando yo entiendo que la salvación yo me la merezco, hermano, estamos perdidos.
yo merezco ser salvo. No, no merecemos ser salvos. Entonces cuando la gente, ¿cierto? Los hermanos, algunos hermanos, se enorgullecen, se jactan, ¿cierto? Dicen, no, no, yo merezco, incluso yo merezco la salvación. Llevo toda una vida, o sea, llevo 80 años, nací en el Evangelio, morí en el Evangelio, yo merezco. Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo gimo, entonces yo merezco que Dios me salve. O sea, y ese es el problema que Pablo, al menos uno lo ve desde el contexto de uno, pero Pablo necesita eliminar del contexto más del contexto judío y también del gentil, pero más del contexto judío, porque el judío tiene instalado eso de que se merecía la salvación. Es más, mire, no siendo, ¿cómo se llama?, incisivo en la llaga del judaísmo. Pero algunos movimientos cristianos hoy día dicen que el pueblo de Israel tiene que ser salvo simplemente porque es Israel. Porque se merecen ser la salvación porque son israelitas. ¿Se da cuenta el punto que llegan? Porque el pueblo es judío. Claro, porque el pueblo es escogido. Entonces, no, si Israel es salvo simplemente porque es Israel. Entonces, hermano, muchos hermanos se empezaron a colocar la kipá. La kipá, se colocaron las cositas, una bandita con estrellita de refán, y la banderita en la iglesia, el candelabro, o sea, incluso algunos hasta empezaron a buscar, a googlear y a buscar el árbol genealógico, no si somos sefardí, de alguna parte venimos, pero venimos de sangre israelita, para poder, porque en realidad eso asegura la salvación de ellos. Pero lamentablemente, Pablo aquí iba a decir incluso que Dios justifica por la fe a los circuncisos y por la fe a los incircuncisos. O sea, Dios nos salva por circuncisión, Dios nos salva por raza, Dios nos salva por linaje, Dios nos salva por bandera israelita, Dios salva por fe. De las obras que tenían que tener los judíos, se muestra al fariseo y al publicano. El fariseo se jacta también porque él dice que da mismo de todo, que una 3 veces a la semana él es más cumplidor de la justicia de Dios, o sea, de las obras. Pero el otro se presenta diciendo que ojalá el Señor sea propicio de él, que él es pecador. Pero hermano Marcelo, para eliminar el audio que tengo aquí, me sale muy... Todo de nuevo, Marcelo. ¿Qué tengo que hacer, Brian? ¿Eliminar el altavoz? Sonido. ¿Dónde dice? ¿Ahí? Ahí sí. Ya, ahora sí, Marcelo, todo de nuevo. El Señor como alguien que se justifica de sus obras, presentando, ¿cierto? Y nombrando cada una de las cosas que él cumplía. Pero el publicano se presenta diciendo que él es pecador, reconoce su condición de pecado y le pide al Señor que sea propicio hacia él, porque por su pecado él no puede acercarse al Señor. Ahora, el Señor termina este ejemplo diciendo, ¿cuál de los dos llegó justificado primero a su casa? Entonces ahí donde nosotros vemos por la fe, no por las obras. No porque el otro ayunaba 3 veces a la semana, no porque llamaba todo lo que tenía, no porque oraba 3 veces al día, no porque como era pecador como los otros, sino que el otro es que reconoció su pecado, reconoció su falta y reconocía que él necesitaba de Dios, pero por su pecado él no se podía acercar. Como diciendo cuando, no sé, a lo mejor me puedo equivocar, pero cuando dice, sé propicio de mí que soy pecador, posiblemente diciendo, aplaca tu ira hacia mí, que soy pecador. Sí, y el punto es que la fe siempre ha sido la base de la justificación. La fe siempre va a ser la base de la salvación. O sea, la fe en el Antiguo Testamento era lo que implicaba la base de la salvación y justificación. O sea, la salvación en el Antiguo Testamento no era por presentar el animalito.
Nunca fue por presentar el animal. Siempre ese fuera el rito, era la forma, pero siempre fue la fe. Entonces, Pablo, después de esto, porque como queda la duda, Pablo tiene que instalar la idea. Entonces, tiene que instalar la idea. Entonces, por lo mismo, Pablo incluso tiene que tomar el ejemplo de Abraham y tiene que tomar el ejemplo de David. Uno está dentro de la ley y el otro está antes de la ley, para decirle que la justificación de ellos, ¿cierto? El perdón de pecados, uno fue contado por justicia y el otro fue perdonado, pero fue por la fe. David no hizo nada y Abraham tampoco hizo nada. Entonces, siempre ha sido la fe. En la fe la base de la justificación, dice. ¿Y por qué queda la jactancia, o esta jactancia tiene que quedar excluida, o este orgullo humano tiene que quedar excluido? Porque claramente, ¿cierto? Las obras, o la ley de las obras, tiene que ver con qué? Depende del ser humano. El ser humano, y como depende del ser humano, se gloriaría el ser humano. O sea, llegaría al cielo, hagamos cuenta, llega al cielo y dice, yo llegué al cielo porque porque yo me lo merezco, yo me esforcé. O sea, yo tengo mérito suficiente para entrar al cielo y para entrar al estado eterno. O sea, yo me esforcé para esto. Sería un premio, no sería inmerecido. Sería una gracia merecida. Se merece la gracia. No. De todo lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué tiene que quedar excluida? ¿Por qué tiene que ser rechazada? ¿Por qué tiene que quebrarse todo esto, ¿cierto? ¿Por qué tiene que desarraigarse de la mente, de la concepción de la mente, incluso de todos los salvos, de todos los salvos? ¿Por qué? Porque finalmente el que tiene que llevarse la gloria es el Señor. La gloria, o sea, por eso que Juan dice, ¿cierto? Y sacaron sus coronas y las pusieron delante de él. O sea, finalmente el que tiene la gloria y al que se le rinde todo honor, toda exaltación, es a él, no a nosotros. Entonces, si fuera por un simple mérito humano, dejaría incluso de ser gracia. No sería gracia, sería premio. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, ¿dónde puesta la jactancia? Tarde. ¿Dónde puesta la jactancia? Pablo dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras o por la ley de la fe? Entonces Pablo anula la primera, por la ley de las obras no, dice, por la ley de la fe. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que la persona... Los judíos en este caso no entendieron lo de la fe y quedaron solo en la hora de los sacrificios. Buena pregunta. Porque, sí, siglos. Me enseñaron desde qué edad la ley. Y así era. Sí, Entonces, desarraigar ese pensamiento, yo creo que ha sido, no sé, para Pablo, para el día de hoy. Sí, incluso hermano Marco, otro día conversábamos con el hermano David esto, este interlocutor judío, lo más probable es que haya sido el mismo Pablo. No sé si se entiende, o sea, conversando con su propio yo. Porque él trae todo este judaísmo encima. Él trae todo, ¿cierto? Arrastrando todo esto. Por eso que cuando en Filipenses él dice, yo tengo de qué, podría yo gloriarme, ¿no? Pablo, ¿cierto? Podría gloriarme, haciendo una paráfrasis. Judío de judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseo. O sea, yo tengo de qué gloriarme. Pero él dice que todo eso lo ve por basura, no lo considera. No puedo considerarlo esto. ¿Podría decir que es con misericordia entender? Sí, yo creo que es que incluso muchos más. Simplemente que la Biblia, la conexión que hace la Escritura es que no va a nombrar a todos los personajes. ¿Cierto? Siempre va, porque esto es una revelación que, ¿cierto? va progresiva. Ahora, que Pablo la haya entendido, yo creo que Pablo recibió una revelación pero espectacular, porque la entendió, que incluso después tuvo que decir, Pedro, oye Pedro, ¿sabes qué? Enderezate, porque cuando vienen los apóstoles te hacía el judío, y mientras tanto salen los apóstoles te hacía el gentil. Entonces incluso le llega a llamar la atención a Pedro, y Pedro era apóstol, y él dice que no es apóstol. Para Pablo dice, yo no soy apóstol. Entonces, claro, lo toma como baluarte, incluso cuando dice que le dan la venia a él para ir a predicar a los gentiles. Él se pone bajo la cobertura de Santiago, Pedro y de Juan. Entonces, el problema
el problema de esto, hermanos, es que, ¿cuál es el problema? Es que independiente que estamos hablando de los judíos, ¿cierto? Y de que la gente, o sea, que los judíos estaban preocupados a la hora porque era su cultura, su filosofía de vida, pero independiente, y que tenían la ley, ¿cierto? Además tenían la ley. Todo el ser humano, de alguna otra manera, sin ley, igual quiere ganarse la salvación. Porque está instalado en la concepción por el orgullo. Es el ego, el orgullo. Que necesita un premio, necesita sentirse que tiene un mérito. Entonces, de alguna manera, y lo otro que, mire, dentro de las culturas, de la primera cultura, uno ve, por ejemplo, pasó cualquier cosa que hacía el judío o hacía, en este caso, Abraham. Abraham viene con la idea, la tiene que arrastrado de otro más antiguo. Pero, ¿cierto? Dios Noé baja del arca, sacrificio, ¿cierto? Abraham llegaba a un lugar, elevaba, ¿cierto? Edificaba su altar, sacrificio. ¿Por qué? Jacob iba de camino a un lugar, ¿cierto? Habló, o sea, tuvo una revelación, ahí mismo, sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de la concepción de ellos, la idea es estar a cuenta, estar bien con el, ¿cierto? En este caso con Dios, y las demás culturas estar bien con los dioses. Entonces, por eso es que traían los sacrificios de animales, eran parte de la cultura. Era parte de apaciguar la ira de los dioses, truenos, relámpagos, lluvia. Vamos a presentar sacrificios. Necesitamos que, ¿cierto? Los dioses vean que estamos haciendo algo para que puedan calmarse. Entonces, viene la concepción del ser humano. Yo necesito, bueno, necesitamos portarnos bien, pero yo necesito hacer algo para que Dios me vea. Necesito hacer algo para que Dios, ¿cierto? Dios, mi Señor, pero tú sabes, mira cómo doblego mi cuerpo, mira, 5 días sin comer, Señor. Ay, no, y yo quiero que tú me di el auto rojo. ¿Se acuérdense? Porque el hombre necesita satisfacer ese orgullo. Entonces, haciendo un pequeño rastreo, mire, los musulmanes se quieren ganar la salvación. Tienen que cumplir estos 5 pasos del Islam. Necesitan ellos ganar el cielo. Tienen que hacer la declaración de fe, igual que nosotros. Creemos ellos creen en Alá. Tienen que hacer una oración, 5 oraciones al día. Si hacen 4, ellos se sienten que se van al infierno. Dar caridad o limosna. Ayunar, ¿cierto?, en el mes de Ramadán. Y ojalá hacer una peregrinación una vez en su vida. Si no la hacen, ellos no consiguen. Ese esfuerzo humano. Esfuerzo humano. El budista, miren, parecido, vivir una vida ética, cultivar la compasión, practicar la generosidad, meditar para desarrollar la sabiduría. O sea, tienen que hacer algo para alcanzar el cielo, alcanzar cierto ser. El hinduista, lo mismo, incluso practicar los famosos 3 pasos del yoga. O sea, tienen que vivir de una forma, ¿cierto? Acumulando esos buenos karmas, llevar actos meritorios, llevar una vida rígida por el Dharma, o sea, mantener de forma ética, moral la vida y efectuar los senderos del yoga. O sea, cada uno de ellos busca de alguna manera en su cultura, en su religión, ¿cierto?, cumplir con ciertos ritos, obra finalmente para alcanzar ese nivel que Dios les exige. ¿Por qué? Porque buscan ellos hacer algo. Si no lo hacen, no se ganan el cielo. El judío está en la misma condición. Y le coloqué 2 nomás para no... El judío que dice, estudiar la Torá y cumplir los famosos misbot, cumplir los preceptos, los mandamientos, cumplirlo. Por eso que ellos se esforzaban en cumplirlo. Por eso que el Señor, cuando aparece el Señor Jesucristo, los cuestiona por cumplirlo rigurosamente. Recorren, ¿cuánto dice? Kilómetros por hacer un prosélito, uno solo. Y se hacen justamente los 2 merecedores del infierno. Entonces, y lo otro, trataban de llevar una vida ética, porque llevando una vida ética, incluso de bondad, de misericordia, de justicia, haciendo justicia, porque ellos, el hecho de dar limosna, no es dar limosna por ¿cuánto se llama?
por ayudar a la persona, sino que voy a hacer una ayudadita, ¿cierto? No, ellos dicen, con esto estoy haciendo justicia. Estoy siendo justo. Entonces, ellos tienen otra concepción de las cosas. Entonces, para que el Dios Todopoderoso, ¿cierto? O Yahvé, que como lo ven ellos, para que Yahvé los recompense, no que Dios les, ¿cierto? Es un favor inmerecido para ellos, no. Dios tiene que recompensarlos con el cielo, con el estado eterno, porque ellos cumplen a cabalidad la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento. Los mandamientos, los 613 preceptos. ¿Se da cuenta? Entonces, el problema, hermano, de las obras o de la jactancia, del orgullo, otra vez volvimos al punto, es humano, es antropológico, es humano, es parte está instalado, ¿cierto?, en el ser humano. O sea, todos de alguna manera, ¿cierto?, necesitan que Dios los recompense. Necesitan, ¿cierto?, sentirse que tienen el mérito. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico de las dos leyes, tenemos, ¿cierto?, cómo se manifiestan estas, dentro del mecanismo de justificación, ¿cierto?, dentro de la justificación, el de las obras, ¿cierto?, por esfuerzo humano, un cumplimiento exagerado, un cumplimiento, un esfuerzo exagerado, ¿cierto?, para cumplirlo. Mientras que en la ley de la fe que quiere presentar Pablo, no, es la plena confianza en Cristo, nada más. Plena confianza en Cristo. O sea, plena confianza es simplemente es una reacción y no es algo que yo genere desde mi propio esfuerzo. O una respuesta, pero que no es generada desde mi propio intelecto, de mi propia moralidad, de mi propia ética, de mi propia acción, de que yo haga algo para ser salvo. En cuanto, por ejemplo, en la forma de jactancia de orgullo, el de la obra fomenta el orgullo, fomenta la jactancia, porque yo tengo en qué puedo basarme en lo que yo hice. Yo presento, que esto hice yo, voy con mi mochilita de lo que yo hice. En cambio, en la ley de la fe, Pablo dice claramente, queda totalmente anulada, o sea, queda, ¿cierto?, excluida la jactancia. El alcance de la obra, al menos era para el pueblo de Israel, ¿cierto?, porque tenían la ley, pero además todas las demás culturas también hacen obra, buscan la manera. Y en cuanto a la ley de la fe, es que la fe no está restringida, es para todos. El impacto, ¿dónde está centrado, ¿cierto? El impacto está en el mérito humano, en la ley de las obras. El hombre es el centro. En la ley de la fe, Dios es el centro. Dios es el que mostró su gracia. Dios es el que está, ¿cierto?, concediendo un favor no merecido. Es Dios. Es Dios quien se lleva la gloria. Entonces Pablo, vuelve aquí a decir Pablo, ¿cierto?, anula la primera ley, que es la de las obras, y afirma que es por la fe. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que el justificado o el salvo se gloríe en Cristo, se gloríe en Dios y no en él. Y ahí está, ¿cierto?, el dibujito que le enviaba por el WhatsApp. Pablo dice que la jactancia, cuando dice, ¿dónde pues, cierto, está la jactancia? Queda totalmente excluida por la ley de la fe, queda totalmente excluida. O sea, ¿qué tiene que hacer esto? Que cuando el hombre tiene fe, toda jactancia, todo orgullo humano cae, o sea, no tiene parandón, o sea, no hay ley en contra de la ley de la fe. Es lo mismo que cuando Pablo dice, en cuanto a esto, no hay ley, Gálatas capítulo 5. En cuanto a esto, no hay ley. ¿Se recuerdan cuando habla del fruto del Espíritu? Después dice, en cuanto a esto, contra tales cosas, no hay ley. O sea, no hay ley que supere estas cosas, porque son las virtudes que otorga el Espíritu. Entonces, con respecto a la fe, la ley de la fe, o sea, con respecto a la ley de la fe misma debería excluir todo orgullo de obras. La fe, ¿cierto?, excluye todo sentido de que el hombre obra en algo. Por eso yo le decía, hace un rato le decía al principio, lamentablemente nosotros todos sostenemos que creemos en Cristo, creemos por gracia, creemos que la salvación es solamente por la fe. El problema está en el punto es que el hombre haya generado fe o es que el hombre, ¿cierto?, haya actuado en reacción a la gracia de Dios. Son dos miradas muy... En plano general, todos creemos lo mismo.
en la parte cuando sucede en la salvación, el cómo sucede, es cómo sucede el tema de la fe, es cuando estamos, yo creo que estamos con el problema. Hagamos ¿cómo es la palabra? Un avance, un spoiler. El tema de la fe, hermano, es de la siguiente forma. Pablo lo va a explicar. No lo explico yo, ni tampoco en mi posición, en lo que Pablo dice. Pablo, cuando comienza el capítulo 4 y pregunta, dice, ¿cómo fue justificado Abraham? Parafraseando, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Fue por las obras? Porque si fuese por las obras, dice Pablo, si fuese por las obras, Abraham habría recibido un pago por su obra. Pero no, dice, Abraham creyó y fue contado por justicia. La palabra contado vamos a tener que trabajarla cuando nos toque la próxima semana. La palabra contado, ¿qué significa contar por justicia? Ahora, haciendo el spoiler, Abraham fue salvo en el capítulo 15, ¿cierto? Pero tenemos que recorrer la vida de Abraham del capítulo 12. Abraham en el capítulo 12, ¿cierto? Sale de su parentela y el Señor lo lleva a una tierra que no conocía. Después el Señor se le aparece, le da una promesa, después el Señor se le vuelve a aparecer. Por ahí Abraham hay unos halagos a Dios de Abraham cuando se encuentra con Melquisedec. Entonces nosotros tenemos que ver la trayectoria y para no ampliarme mucho, la fe es el resultado de ¿qué? De que Dios ha tratado con Abraham, se ha revelado, le ha mostrado quién es. La fe, las palabras que Dios le daba a Abraham eran el hilo conductor para que Abraham empezara a creer en Dios. Yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. Entonces, la palabra, la revelación de Dios, o sea, en este caso la escritura, las palabras, la revelación misma del Señor, tenían que generar un conocimiento, no solamente intelectual, sino también ¿cierto? Que la voluntad y las emociones, el todo de Abraham, y que Abraham, ¿cierto?, resultara en fe. O sea, todas aquellas palabras generaban confianza en que él le estaba hablando. O sea, las palabras lo conducían a Dios. O sea, Abraham, para que se entienda, Abraham no tenía fe en las promesas. Abraham tenía fe en quien daba las promesas. A eso se refiere la fe. La fe viene siendo el resultado de los tratos de Dios con Abraham. O sea, todas las palabras que Dios le está diciendo a Abraham, lo vamos a estudiar palabra por palabra. Dios le decía, Abraham, ¿cierto? Yo te daré una nación grande, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo soy el que te saqué de aquí, yo soy el que te saqué de allá. O sea, todo aquello iba generando una confianza en quien, ¿cierto?, iba delante de él. Entonces, finalmente, la fe que en este caso generó Abraham, ¿quién la instaló? Dios. Dios. No nació de una forma que Abraham, en ningún momento dice, mire, la escritura, el autor de Génesis, en ningún momento dice que Abraham salió solo y dice, voy a irme a Canaán. Vámonos a Canaán. No. En Canaán dijo, mira, ¿sabe qué? Toda esta tierra que tengo me la voy a dar, ¿no? Voy a tener un hijo con Sarai y va a ser heredero de todo esto. No. Voy a contarle la estrella del cielo, así va a ser mi descendencia. No. Todo lo que, ¿cierto? Toda la fe de Abraham es producto de todo lo que el Señor le dijo. O sea, por eso ¿qué dice Romanos 10? Que la fe viene por él. Pablo, mire, Romanos 10, estamos nosotros en Romanos 3. En Romanos 10 todavía el problema de la fe. Y en Romanos 9, 10 y 11 para los judíos, directamente a los judíos. Porque todavía no se instala bien el concepto de la fe. O sea, la fe viene por el oír la palabra. O sea, la fe de Abraham fue el resultado de todas las palabras que Dios le dio a Abraham. Pero no en las palabras, ojo, en el que daba las palabras. Porque nosotros finalmente nosotros no confiamos en Dios por la promesa, confiamos en Dios porque es Dios. Y terminamos adorando a Dios porque es Dios. Y terminamos creyendo en Dios no por las palabras, porque es Dios. Las palabras son el nexo, son el camino, ¿cierto? Son el hilo que conduce a Dios, pero no descansamos en las palabras, descansamos finalmente en Dios. Las palabras terminan siendo un reposo, terminan siendo, ¿cierto?, un camino, terminan siendo, ¿cierto?, algo como que nos va guiando, pero finalmente terminamos conociendo a Dios. Por eso es que cada vez que nosotros leemos la palabra, nosotros terminamos
¿cierto? Destruidos por los atributos de Dios. Terminamos, ¿cierto? Llenos por lo, decimos, oh, qué grande es Dios. No, ¿cierto? No terminamos diciendo, mira, no, terminamos diciendo, qué grande es Dios, qué poderoso es Dios, qué maravilloso es Dios. ¿Se cuenta? Termina uno alabando y exaltando, ¿qué cosa? Los atributos de Dios. O sea, ¿quién es Dios? ¿Se entiende ahora que la fe, se entiende? Ese era el spoiler. Vamos, sigamos. Entonces, cuando Pablo dice que la jactancia queda excluida, la idea es cerrar la puerta por completo, queda fuera. Excleio significa, ¿cierto? La jactancia tiene que quedar destruida, tiene que quedar afuera de todo esta, de la ecuación de la justificación. No puede haber jactancia, no puede haber orgullo, no puede haber esfuerzo, no puede haber mérito, no puede ser un premio, ¿cierto? Tiene que quedar excluida para poder llegar a entender que yo, ¿cierto?, no merecía esto. Entonces eso tiene que eliminar todo orgullo, tiene que eliminar toda jactancia. Entonces, no es la moneda de cambio. O sea, cuando hablamos de la moneda de cambio, ¿cierto? Yo te ofrezco, o sea, yo no puedo generar fe, no puedo por sí solo, porque a mí se me ocurrió. Entonces, Señor, mira, yo tengo fe, o sea, sálvame. Yo tengo fe. No es así. No es así. Entonces, bajo ese concepto o bajo esa idea, la pregunta es, ¿el hombre podría producir algo por sí solo y jactarse y decir, no, yo tengo fe, Dios tiene que salvarme porque tengo fe? No puede, no. O sea, eso es lo que quiere eliminar Pablo. Nadie puede atreverse a decir que es salvo porque merece ser salvo o es salvo porque algo hizo para ser salvo. Ahí también tenemos la problemática. Le damos a la gente, hermano, usted tiene que tener fe, pero primero tiene que predicarle el evangelio. Tiene tener fe y que creen en Dios, pero esa fe no le alcanza. Es una fe natural, y esa es la diferencia. Todas las personas tienen fe, en cualquier cosa tienen fe. Tienen fe en el horóscopo, tienen fe en todo, en cualquier cosa tienen fe. ¿Cierto? Y uno le dicen, no, si yo tengo fe, dicen. Sí, pero esa fe natural. Toda persona cree en algo, confía en algo. Maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, que tiene fe en algo. Así como Dios le habló a Abraham, le entregó promesas, dice que obviamente confiaba en Dios que le daba el evangelio, tiene el poder. El Espíritu Santo convence al hombre, pero todo gira en torno a la resurrección. Exacto. Como la prueba de... Exacto, ¿por qué? Y buen tema, hermano Brian, ¿por qué? Porque es la base incluso, y fue la predicación de los discípulos. Incluso Pablo defiende y dice, en 1 Corintios 15, dice, si esto no hubiera sucedido, vana es nuestra fe, dice Pablo. O sea, aquí está el ancla, como dice, aquí está el ancla, esto es lo que de esta nosotros no afirmamos. Porque claro, porque el pecador, por naturaleza, la paga era la muerte. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Vence la muerte, ya, ahí está. Resucitó de la muerte, entonces eso para ellos le rompió, ¿cierto? Le rompió todo paradigma. Entonces, en eso nos sujetamos. Ahora, con respecto a la revelación progresiva, claro, en Abraham Dios fue, ¿cierto?, revelando cosas, a David le revela otras cosas, ¿cierto?, va mostrando a través de los profetas revelando más cosas, perdón, la idea, como la revelación general, ahí me había equivocado, como la revelación general nos otorgaba las armas para poder salvarse, Dios tiene que autorrevelarse. Por eso tenemos ¿cierto?, el Antiguo Testamento, la revelación general, la revelación especial, la Escritura. Dios, como la naturaleza, la creación, no otorgaba la forma para el hombre salvarse, entonces Dios tiene que autorrevelarse. De esa forma, ¿cierto?, autorrevelándose, o sea, dándose a conocer quién realmente es, ahí el hombre podía generar fe. Y no solamente queda ahí, sino que termina viniendo Cristo, o sea, Cristo, la revelación misma, la revelación en persona, y que la revelación en persona, ¿cierto?, o sea, quede en la retina de sus discípulos, los más cercanos, muere, resucita, y esa misma, ellos, ¿cierto?, ellos además predicaban, como dice, predicaban
que había vencido la muerte. Entonces, ¿qué más confianza podían tener? Entonces, siempre, vuelvo a insistir, siempre ha sido la base de la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? Concluimos pues que el hombre es, ¿cómo estamos en la hora? Concluimos, vamos a tirar. Entonces dice Pablo dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos este dibujo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? La conclusión de Pablo tiene que ver con esto. Que el único instrumento, ¿cierto?, válido para poder ser salvo es la fe. No hay otro. No hay otro. Entonces, cuando a mí me vienen y me dicen, no, es que Dios tiene un trato distinto con Israel, entonces no es fe. Y Pablo está equivocado. No puede Dios tener dos tratos distintos. Dios no trató distinto con Abraham, no trató distinto con David, no trató distinto con Noé, no trató distinto con Moisés, no. No trató distinto, no. A todos Dios los trata por igual. Es la fe la que justifica al ser humano. No porque Elías, Elías fue el que principió y Eliseo hizo más milagros, no. Es la fe. Entonces, la justificación, ¿cierto? La declaración de Dios ante el pecador, ¿cierto? La única manera para que Dios lo declare justo es la fe. Fe que es, ¿cierto?, la respuesta pasiva, no activa, es una respuesta pasiva, una reacción que, ¿cierto?, se ha prolongado, como dice a Brian. Es la reacción ¿a qué? A que Dios, ¿cierto?, mediante la palabra y mediante el Espíritu Santo, está convenciéndome de quién es Dios y de esa necesidad de salvación. Entonces, Pablo dice, concluimos pues, ¿cierto?, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No puede haber obra. Si hay obra, estorba a esa ecuación. No puede haber obra. Imposible que haya. Entonces, ¿qué hace Pablo? Tratando de, la idea de Pablo es despojar todo, ¿cierto?, todo argumento, porque al final el orgullo, la jactancia genera altivez. No puede, ¿cierto? No puede Dios obrar habiendo jactancia. El hombre tiene que estar rendido ante Dios. O sea, la fe tiene que llevarlo a una rendición total, donde el hombre no tenga nada, que decir, no tenga argumento, no tenga mérito, no tenga jactancia, no tenga orgullo, no tenga nada. ¿A quién? Ah, claro, claro. Sí, porque se siente en un nivel superior que el otro. O sea, a mí lo más precioso es que incluso tenemos esa mala concepción de que cuando lleguemos delante del Señor vamos a recibir más que el otro. ¿Sí? Y la palabra salvación es una sola, salvación, con un acento en la O. No dice salvación más, no. Entonces, no hay un premio. O sea, ¿se recuerdan cuando Pedro dice, Señor, pero nosotros hemos dejado todo? Y el Señor tiene que presentarle una parábola larguísima de que salió el dueño de la viña a contratar obreros para su viña. Y empieza, ¿cierto? Y contrató uno en la mañana temprano. Después uno como a las 9 de la mañana. Después a las 12 del día. Después a las 3 de la tarde. Después a las 5 de la tarde. Y dice que cuando terminó la jornada, dijo al capataz, le dijo, mira, empieza a pagarle de lo último. Empieza a pagarle de lo último. Ya, a las 5, ¿cuánto? Un denario. Cuando llegaron los que han llegado los primeros, dijeron, pero nosotros merecimos mucho más, pues si trabajamos todo el día y estos trabajaron, ¿cuánto? 1 hora. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Señor? El Señor está hablando a Pedro. Esa parábola es directamente a Pedro y sus discípulos. Ustedes merecen lo mismo, o sea, ustedes no que merezcan. La paga es la misma, entendiendo como pago. La salvación es la misma. ¿Por qué? Porque Pedro, la idea de Pedro nace de qué? Cuando vio al joven rico, ¿se recuerdan? Porque el joven rico se fue con su bolsillo lleno, ¿se recuerdan? Porque le dijeron, vende todo, entrégalo todo y esos son los pobres. Entonces Pedro, viendo que el joven rico lo tenía todo y no dio nada,
Él dice, nosotros le hemos entregado todo. Hemos dejado barcas, hemos dejado la pyme, dejamos la empresa, lo dejamos todo. Mira, claro, ¿qué beneficios tenemos en esta empresa? Nada. Ninguna. Simplemente la salvación. Y el Señor Jesucristo en ese mismo trato con el joven rico dice, la salvación es imposible para los hombres, porque no es por mérito, no era por cumplir la ley, no era porque el joven rico cumplía todo. El joven rico se acuerda que cumplía todo, pero había un aspecto de la ley que no cumplía, uno. Ese uno lo dejaba en cero. Lo dejaba en cero. Entonces, si el hombre generara o produciera, ¿cierto?, desde su propia voluntad, sería, hermano Orlando. La tiene anotada. Llevará a confusión el decir, yo hago esto, y oiga, no se dice. Sí. Llevará a confusión el verso que está en Apocalipsis 22. Que dice, vengo a recompensar a cada uno según sus obras, llevará un mal entendimiento. Sí, es que tenemos que verlo siempre desde los contextos. No podemos, claro, porque no estoy seguro en qué contexto está esa parte de Apocalipsis. Me parece que Juan está cerrando el texto. Y recordemos que la audiencia de Juan son 7 iglesias que están siendo perseguidas. Y puede ser que sea un tema de alentarlos a que mantengan, a que continúen en la obra. ¿Se recuerdan que a Éfeso le decía, has dejado tus primeras obras? ¿Cierto? Perdón, has dejado el amor. Creer que va a tener un mejor puesto en el Claro, cielo. claro, se llega a malentender, eso sí. Se llega a malentender. Porque no tiene que ver con eso. O sea, ahora, en cuanto al concepto de justificación o salvación, el hombre no tiene que hacer nada. Y aquí no, y porque también podemos tomar el tema de Santiago. Santiago dice, ya, pero muéstrame tus obras, ¿cierto? Tú me muestras la fe, ya, pero muéstrame tus obras. Santiago no está en oposición a Pablo. Pablo está hablando del momento en que el hombre es salvo. Lo único que tiene que tener para ser salvo es fe, sin obra. Pero dice que una vez salvo, la misma gracia que lo salvó, la misma gracia lo impulsa a hacer obras, que fueron preparadas de antemano para que anduvieran en ella. Entonces, Santiago está peleando con los salvos ya. Mientras que Pablo está instalando la idea del momento de la salvación, el momento cuando Dios declara justo al hombre, solamente es por la fe. Y esa fe es la reacción, es la respuesta de un trato, ¿cierto? De un trato en que Dios ha estado tratando con el hombre. Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Bueno, de hecho, yo creo que cuando se le habla a la iglesia y cuando se le predica a la iglesia, a los salvos, ya una vida ya como creyente, muchos ya se pone maduro, hay que predicarle obras. Sí, en el sentido, claro. Hay que hacerlo. Que sigan haciendo libros, bebiendo leche, o teniendo una vida pasiva, ¿sí? Porque tenemos que actuar como tal. Ahora, es que eso nos dé mérito después de no nos enseña la palabra. Pero sí hay que llamar a la gente a que haga obras conforme a la gratitud que tenemos por la salvación. Sí, mire, no podemos caer en el hecho de que no se le prediquen a nadie las obras, pero vos salvación. Sí, mire. En Filipenses capítulo 2, a ver si la puedo compartir a los hermanos del Zoom. En Filipenses capítulo 2 hay un punto que me parece muy interesante, que Pablo, ahí está. En Filipenses capítulo 2 se encuentra, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, Pablo a los filipenses. Y nosotros siempre vemos el texto como que, ¿cierto?, son pura alabanza, ¿cierto? Hay una declaración ¿cierto?, de la humillación de Cristo, ¿cierto? Y como que es siempre puro gozo y alabanza, ¿no? Pero en Filipenses, Pablo, si uno lee bien, hay un punto importante que dice Pablo allí. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Pero fíjese, el versículo 3, ahí hay una clave. Nada hagáis
por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es un punto importante incluso de la obra, lo que es cierto. Nosotros como salvos, para la salvación no necesitamos ninguna obra. Post salvación necesitamos hacer obra. Eso no podemos descartarlo. Pero aquí Pablo da muy bien en el clavo cuando dice, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria. Y sabe, y mire, pero Pablo, bueno, después habla de la humillación de Jesucristo, ¿cierto? Tomando el ejemplo de Cristo, que esa es la forma como uno tiene que obrar, ¿cierto? Dice que tomó una forma de siervo, ¿cierto? Se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se hizo semejante a los hombres, condición de hombre, y ¿cierto? Se humilló hasta la muerte de cruz, y el Señor lo exaltó, ya. Pero, tomando ese ejemplo, pero fíjese, Pablo no termina ahí, y en el versículo 13, con respecto a manteniendo el mismo contexto de lo que está hablando, ¿cierto? No está hablando de otra cosa. Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, lo que hagamos, o sea, lo que hacemos y que no tenga vanagloria ni contienda, está dentro de los propósitos de la voluntad de Dios. Y el que instala o motoriza, acciona o empuja, ¿quién es? Dios. ¿Para qué? Porque dice, y mire, fíjese en el 14, haced todo, ¿se acuerdan? Sigue está hablando lo mismo, ¿no? Haced todo sin murmuraciones y contienda para que seáis irreprensible y sencillo hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de los cuales resplandecéis como luminarias del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, la obra, obviamente, ¿cierto? Las obras, en relación a lo que estamos hablando, en cuanto a la salvación, no tenemos que hacer nada, solamente fe. Pero una vez salvo, tenemos que actuar por fe. Tenemos que, ¿cierto?, seguir, ¿cierto?, haciendo obra por la misma fe. La clave está en la jactancia. Perdón al tiro, porque a lo mejor no sé si está aquí en el Power, pero cuando Dios, ¿cierto?, se produce este momento el momento de la conversión, el momento de, el Espíritu Santo tiene que quebrar el orgullo. A lo mejor, mire, esto no es bonito, es traumático. La salvación no es algo precioso, es traumática. El Espíritu Santo tiene que quebrar el orgullo. Oh, hermano Frey está diciendo algo que es que el Espíritu Santo nos trata como suaves. No, el Espíritu Santo es Dios. Tiene que quebrar el orgullo, destruir el orgullo humano, para que pueda el hombre responder en fe. Porque si el hombre responde en mérito, no hay salvación. O sea, el hombre tiene que responder en fe. Entonces, para que responda en fe, el Espíritu Santo tiene que quebrar el orgullo humano, tiene que destruir la jactancia. Entonces, la operación que ejecuta es, pero... Marcelo, ¿iba a decir algo o no? Ya pasó. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que cada cosa que haga no sea para un beneficio propio, que no se jacte por lo que está haciendo, sino que sea para beneficio del otro. Exacto. Esa, ¿cierto? Que bendiciendo te bendeciré. No. Que está impactado de repente entre las congregaciones. Bendiciendo te bendeciré, sino que el bendecir al otro sea sin ninguna jactancia y sin ningún beneficio propio, sino que sea beneficioso para el otro. Y Santiago también en el capítulo 2 dice lo mismo. Dice, tu fe salvará al otro. No está hablando de una salvación sótera, sino que está hablando de una salvación de librar de la condición paupérrima que está el otro. Sí. Porque está diciendo, si alguien viene y te pide abrigo, porque un poco más adelante, después del 15, 16 por ahí, está diciendo el apóstol, que cada cual que viene con frío, con hambre, ¿acaso ustedes no les van a ayudar? Porque esta fe, ¿ya? La fe que Dios nos ha dado y que tiene obra,
tiene que traer un beneficio para él, no un beneficio propio. Sí. La fe sin obra es muerta. O sea, alguien que dice que tiene fe, Pero tratemos no abrirnos para allá, para que no nos confundamos. Perdón, Marcelo, pero si no nos vamos a confundir. Pero la idea es que nos quede claro que la fe para la salvación, ¿cierto? Lo único para ser salvo no hay que hacer nada. ¿Cierto? No tenemos que hacer nada. Entonces, esto incomoda a cierto escucha, esto lo incomoda. Pero ¿cómo no voy a hacer nada, hermano, que yo tengo que hacer algo? Yo tengo que hacer algo. Entonces, esto incomoda. ¿Ah? Hágalo, pero no va a ganar nada. Claro, entonces, claro, la persona, pues cuando uno dice, no, es que la salvación es gratuita, la salvación, ¿cierto? Es un favor inmerecido, la salvación, ¿cierto? No tenemos que hacer nada. No, hermano, es que no me cabe en eso, no me cabe en la conciencia, yo necesito hacer algo. los religiosos actúan de esa forma. Esto, claro. Dice usted, la salvación es gratuita. Entonces, cuando la persona llega al evangelio, dice, pero ahora usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que ir a la iglesia, porque si usted no viene a la iglesia, usted pierde la salvación. O sea, claro, pero eso incomoda, porque incomoda porque la persona necesita escuchar, la persona necesita ser recompensado, necesita tener una recompensa de parte de Dios. Dios tiene que de alguna manera recompensarme lo que hago. Entonces, la salvación es por gracia, no por obra, solamente por fe. Y esa fe, Pablo después la dice, esa fe es un don de Dios, también habla, la palabra griega es dorea, también es un regalo. Es un regalo que, ¿cómo? Es un regalo que resultó de todo este movimiento, de todo este, ¿cierto? De todo esta esta revelación de parte de Dios, o comunicación de parte de Dios de su palabra para generar fe. O sea, finalmente, ¿cierto? Todo ese producto, esa semilla que fue lanzada era la palabra. Y la palabra produjo, ¿cierto? Esta semilla germinó fe. Pero ¿quién la sembró? El Señor. ¿Se cuenta? Entonces, esa es la parte que tiene que entenderse. O sea, el Señor es el que comunica el mensaje. El Espíritu Santo lo lleva, lo instala en la mente, ¿cierto? Le instala la concepción en la mente y empieza a sembrarlo, lo siembra, para que, ¿cierto? Germine y dé, ¿cierto? De una flor, de una planta. Pero todo aquello no fue producto de que el hombre por sí solo, por su propia voluntad, no. Es Dios. Vamos a la salvación es obra completa de la Trinidad. completamente divina. Completamente divina. O sea, ahora mire, Pablo dice que Pablo habla de una salvación eterna que estaba, ¿cierto?, ya instalada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, en esa parte de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, ¿dónde estábamos nosotros? O sea, yo fui a decirle al Señor, mira, Señor, sálvame, déjame anotado. No, o sea, en ninguna parte tenemos una posibilidad de decirle a Dios qué hacer. Claro. Entonces, yo no puedo salvarme, yo no puedo justificarme, o sea, estoy incapacitado, estoy carente. Entonces, solamente, ¿cierto? En Dios, ¿cierto? En su Trinidad, ¿cierto? Manifiesta su gracia. ¿Cómo? ¿Cierto? Declarando justo al hombre. ¿Para qué? ¿Cómo declararlo justo? Mediante la redención en Cristo. Entonces, Cristo paga esa deuda. ¿De qué forma? Con su sangre. Pero para poder alcanzar aquello, yo tengo que tener fe en aquello que Jesucristo hizo. ¿Se da cuenta que no es una moneda de cambio? No es una moneda de cambio. Bien, hermano Leiri está en el Zoom, dice buenas noches mis hermanos, un abrazo a todos. Y hermano Samuel Urra dice hola mis hermanos, buenas noches. Vamos a un break, hermanos, hagamos una pequeño, para descansar un 10 minutos, no, si no nos vamos a alargar mucho. Bien, seguimos entonces. Bien.
Bien, está grabando entonces, ya. Vamos a... Ahí estamos. Bien, ¿qué decíamos entonces? Que Pablo ¿cierto? Está concluyendo que la única manera, ¿cierto?, de ser salvo es solamente por la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos, ¿cierto?, que el hombre produjera fe por su propia voluntad, ya no sería por gracia, sería por obra, no sería bondad inmerecida o favor inmerecido, sería un premio, ¿cierto? Sería algo que el hombre se merece porque algo hizo. Pero eso es lo que quiere instalar Pablo, quiere concluir que es cierto que la justificación es solamente por la fe. La fe, ¿cierto?, lo hace declarar justo, salvo al pecador, no las obras. Entonces, ahí, bueno, terminamos diciendo que en ese momento, ¿cierto?, en ese instante cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, quiebra al hombre, no es una operación preciosa como algunos la ven, o romántica, a lo mejor quizás romántica para algunos, no vamos a despreciar quizás la experiencia, puede ser experiencias distintas, pero al menos creo yo que la experiencia es traumática. Pablo no fue una experiencia romántica la de Pablo. Pablo llega al punto de decir, ¿qué quieres de mí? ¿Se da cuenta? Pablo hay una reacción, ¿qué quieres de mí? Entonces, hay la experiencia de la salvación es traumático. El Espíritu Santo tiene que quebrar el orgullo, tiene que quebrar la capacidad del hombre. Al hombre tiene que quedar en ese instante incapacitado, entender que está incapacitado, entender que está carente, que no tiene ningún mérito, que nada de lo que él haya producido pueda, ¿cierto?, concederle a Dios como un regalo. Te mereces ser salvo, ¿no? Entonces, la fe en realidad termina siendo, ¿cierto?, una respuesta a la operación divina, ¿cierto? Es una reacción pasiva a la operación divina. ¿Ah? Es un efecto, ¿cierto? Causa-efecto. Entonces, en las palabras, coloqué aquí una frase de Sproul. Sproul dice, es una respuesta porque es poner nuestra plena confianza en Cristo y su justicia, sin contar en nuestra propia justicia, porque no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese pronunciamiento legal, ¿cierto?, que hace Dios con respecto en este caso, al pecador, ¿cierto?, no está basado en el mérito del hombre. O sea, Dios puede justificar al pecador, ¿por qué? Porque ve los méritos de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios está declarando salvo al pecador, justificando al pecador, está absolviéndolo, está declarándolo justo, lo está liberando de la condenación eterna, pero no observando el mérito humano, está observando el mérito de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, y ahí le coloqué yo, ¿cierto? Entonces, no, la gracia o la justificación finalmente en esta declaración legal no es un salario que está recibiendo el pecador, no es ¿cierto? No es algo que está mereciendo, no es un regalo porque lo merece, sino que ¿qué es lo que está recibiendo, ¿cierto? No, bajo ningún esfuerzo humano, sino que está recibiendo la justicia de parte de Cristo. O sea, Dios le está imputando la justicia de Cristo en él. No está recibiendo, ¿cierto? No está recibiendo un premio porque hizo algo. Como el hombre está, ¿cierto? Está en una, hagamos cuenta, tiene una estatura tan baja que nos da el alto para estar en una condición perfecta delante de Dios. ¿Cierto? No da el alto. Además de estar torcido, no es recto. Entonces necesita estar en una estatura con Dios. Entonces, para poder estar en esa estatura con Dios, al declararlo justo, Dios le está imputando la justicia de Cristo. Le está colocando, ¿cierto? Lo está colocando a cuenta directamente con Dios. El hombre incapacitado, como que lo estuviera colocando en plena, ¿cierto?, en plena visión, dirección con Dios, relación con Dios. Entonces, eso, hermanos queridos, bueno, esa es la buena noticia del Evangelio, que el hombre no puede, pero Dios sí puede. Esa es la gran noticia. Entonces, volvemos a mirar este cuadrito que es interesante, miren. El sistema humano, esfuerzo humano. El hombre necesita ser, ¿cierto?, pagado. Hay una transacción comercial.
Yo te doy, Dios tiene que darme. El mérito que ha centrado en el hombre, en el orgullo propio del hombre, es antropocéntrico. En cambio, en el sistema divino, ¿cierto? Que es por la fe, es por la obra y el mérito de Cristo, ¿cierto? Es una declaración legal de parte de Dios, lo declara inocente. Y lamentablemente, bueno, lo más lindo de todo, que la gloria, ¿cierto? Que no es antropocéntrica, sino que es cristocéntrica. Dios es, ¿cierto? El que está siendo glorificado. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en todo esto? Que la justificación que Dios hace, ¿cierto? O la justificación que Dios necesita hacer en el ser humano, necesita un rechazo total al orgullo. Un rechazo total, ¿cierto? Al esfuerzo humano. No puede haber esfuerzo en la salvación. No puede haber, ¿cierto? No puedo yo esforzarme para ser salvo. Es imposible. No puede hacer. ¿Cierto? La operación divina para que opere, ¿cierto? Para que opere Dios, no puede haber orgullo. No puede haber soberbia. No puede haber jactancia. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, luego Pablo continúa diciendo, concluyendo, ¿cierto? Concluyendo que la salvación o la justificación del hombre solamente es por la fe, sin las obras de la ley. Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿O no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces, mire, si la justificación fuese por la obra de la ley, Dios sería exclusivamente Dios de los judíos. ¿Se da cuenta, no? Que Dios estaría restringido solamente a los judíos porque a ellos les dio la ley. Y ellos operaban dentro de él, ¿cierto? Dentro de el marco de la ley. Entonces Dios sería exclusivo de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice Pablo, no, Dios no está, ¿cierto? No es exclusivo de ellos. ¿Por qué? Porque la justificación que Dios hace, la justificación que Dios hace, no la hace, ¿cierto? Por raza ni etnia. Dios la hace universal a todos los pecadores. Él no ve, ¿cierto? Él no ve pecado, no ve nacionalidad. Entonces, no ve raza. Entonces, Dios no está restringido. Esto da a entender que Pablo está. Entonces, aquí es donde uno vuelve a insistir yo. ¿Por qué el dispensacionalismo no lee estos textos? ¿Por qué el dispensacionalismo no ve estos textos? Porque el dispensacionalismo, ¿cierto?, postula a que Dios tiene dos pueblos. Pero aquí está claro, ¿o no? Que existen como de las personas hermanos que creen que hay dos pasos. Mi pregunta es que ¿en qué parte del protestantismo, de la historia del protestantismo, nace como esta confusión o esta exaltación al pueblo? ¿En qué momento? Bueno, al que apuntan con el dedo y que, ¿cierto?, que planteó este sistema es John Nelson Darby. Escocés, no sé si escocés parece, pero, o inglés, me parece inglés. Y fue como en el 1830 aproximadamente, pero antes de él ya habían propuestas, me parece, de un sacerdote llamado Lacunza, pero se rastrea. ¿Por qué nace todo esto? Porque la historia cuenta que por una mala interpretación de Daniel, John Nelson Darby llega a conclusiones de que Dios tenía dos tratos distintos, un trato con la iglesia y un trato con Israel. Entonces entra en una sistematización de esto y dice, Dios trabaja en distintas dispensaciones, Él no hace la diferencia de los pactos, la Biblia la divide en dispensaciones. Entonces por eso se llama dispensacionalismo. Entonces habla de que Dios trabaja en 7 dispensaciones. Entonces dice, en la primera dispensación, después viene una segunda dispensación, entonces incluso en todas las dispensaciones Dios fracasa. En la última dice que no fracasa. Entonces, por eso que divide, de ahí viene todo este concepto. De John Nelson Darby lo genera todo este sistema y después se toma la Biblia de Scofield, toma todo este sistema y la Biblia de Scofield es totalmente pretribulacional, dispensacionalista, o sea, y la Biblia, una de las Biblias más connotadas en algún minuto,
más predicada, entonces venía con la referencia de Jonathan Darby. Y la historia de Scofield no es muy sagrada, que digamos, harto turbia. Scofield, Cyrus Scofield, más o menos, bien, bastante... No, que también yo había leído que igual vino en respuesta, bueno, a todo lo que estaba aconteciendo, el tema de la guerra y cosas así que no tenían respuesta, como pensaban que ya se acababa todo. Vino todo el tema del Armagedón y que Cristo viene, porque están las señales, en este caso eran los terremotos, la guerra y todo eso. Vino a responder, claro, es que queda poco tiempo. Incluso me parece, no sé si estoy equivocado, pero en esa misma fecha, por otro lado, vienen naciendo los hermanos, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová y los adventistas, con su pronóstico de que venía el rapto. O sea, de la fiebre del momento. Entonces, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. La Biblia es una continuación, o sea, el Antiguo Testamento es una continuación del Nuevo Testamento. No podemos verla como dos islas distintas. Están unidas. ¿Y quién las une? Cristo las une. Mire, la revelación de o sea, la Biblia, mire, la centralidad de la Biblia es la salvación, o sea, Cristo y la salvación. La centralidad de la Biblia no tiene que ver con un pueblo. La centralidad de la Biblia es Cristo, es la revelación, ¿cierto? Es la revelación de Dios en Cristo. El personaje, ¿cierto? La persona que uno se encuentra en la Escritura no se centra en Israel, está centrado en Dios. El centro de todo es Dios. El Antiguo Testamento habla, el Antiguo Testamento, mire, si hacemos así como una pequeña línea de tiempo, tenemos, ¿cierto? En el Edén tenemos el reino perfecto. ¿Quién lo pierde? Adán. Y después en Abraham, ¿cierto? Se profetiza un reino. Ya viene la profetización de reino. Después aparecen los profetas profetizando, ¿cierto?, de un Mesías para establecer nuevamente el reino. Aparece Cristo predicando del reino. Y después dice, y cierra el Apocalipsis presentando un reino eterno, un cielo nuevo y una tierra nueva. Un reino de Cristo. Entonces, ¿en qué parte aparece Israel? El problema de nosotros es que incluso que deja a Israel en un estado distinto de los gentiles. Ahora, ¿hay israelitas hijos de Dios? Sí. Si los del Antiguo Testamento eran todos israelitas que se salvaron y algunos no eran israelitas. Que tenemos varios casos. Entonces, Dios es Dios de un solo pueblo. Un solo pueblo. Claro. Entonces y lo otro que las promesas estaban en Cristo. Ahí apuntaban las promesas. No apuntaban a una nación, no apuntaban a un territorio, apuntaban, ¿cierto?, a Cristo, en el Mesías. El mismo en Juan 8, me parece, ¿no? Claro, o sea, de él, o sea, la ley, los profetas y los salmos incluso dice. Incluso cita los salmos, y los salmos para ellos, los salmos eran como los principales. Entonces, todo apuntaba hacia él. Entonces, y él era el cumplimiento, incluso él es el cumplimiento de la ley. Le da el perfecto cumplimiento a la ley. Pablo después va a decir, ¿cierto? En Romanos 10:4, cuando dice, el fin de la ley es Cristo. O sea, a él apuntaba. ¿Se recuerda cuando veíamos clases pasadas? ¿Cierto? La ley como una nodriza que lo lleva de la mano, llevaba la mano al judío para llevarlo a Cristo. O sea, la ley, ¿qué hacía? La ley era como un espejo, ¿cierto? Una figura como un espejo donde el pecador, el judío pecador, se veía y tenía que la ley decirle que necesitaba una salvación. Pero claramente terminó condenándolo, pero no le daba, ¿cierto? No lo salvaba, pero le mostraba, tenía que mostrarle el camino hacia adelante. O sea, todo el Antiguo Testamento miraba hacia adelante y nosotros que estamos en el Nuevo Pacto miramos hacia dónde? Miramos hacia la cruz, hacia atrás. Todo se centra en Él. Él es la figura central de toda la Escritura. Entonces, imagínense, si la justificación fuera por obra, que Dios sería exclusivamente de los judíos. Sería de los judíos. Pero Pablo dice que no es también, dice Dios de los gentiles, ciertamente también es de los gentiles. Entonces Dios no está restringido, ¿cierto?, a una sola nación.
Él es dueño de todo el universo, pues, hermano. O sea, si Dios fuera solamente dueño de entre el Éufrates y Egipto, es un Dios limitado. Es un Dios limitado. Entonces, según el pensamiento judío de la época, ellos decían que Dios era Dios de todo el mundo, pero en cuanto a la exclusividad había una relación solamente con ellos. Ellos eran solamente, ¿cierto? Ellos solamente tenían esa unión, esa relación. Ningún otro pueblo, según el pensamiento de ellos, Dios podía relacionarse. Tú eres el Dios de Israel. Es lo típico, la pronunciación de lo, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. El Dios de Israel, el Dios de Israel. Pero resulta que Dios nunca estuvo restringido a un pueblo. Él era el Dios de todo el universo. Cuando tenemos, ¿cierto?, el libro de Jonás. El libro de Jonás es claramente un patriotismo extremo, ¿cierto? Para él, el único pueblo era Israel y nadie más. Y Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive, y Nínive se arrepintió ante Dios. Y Nínive quedaba fuera de los territorios de Israel, al otro lado, ¿cierto? Al norte, quedaba, ¿cierto? Era la capital de Asiria. Entonces, Dios también era el Dios de Asiria, y también el Dios de Babilonia, y también el Dios de los medo-persas, el Dios de los filisteos, también es cierto el Dios del territorio filisteo. El problema está que, claro, ellos tenían dioses, pero dentro del ámbito Dios es universal, no es local. Entonces, los judíos decían que ellos tenían una exclusividad, ¿cierto? Dios era el Dios de todo el mundo, pero con ellos había una exclusividad en cuanto a la unión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el resto eran todos, ¿cierto? Eran idólatras y profanos. Ellos eran el único elegido, lo único que tenían esa conexión directa. Pablo, ¿qué hace? Tiene que quitarle esa exclusividad, porque también eso es jactancia. También era jactancia. Entonces Pablo dice, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Pablo necesita echar por tierra ese pensamiento de la exclusividad. Ustedes no son exclusivos. Ustedes también entran en el ámbito de que todos están en la misma condición, incapacitados, carentes, destituidos. ¿Ah? Entonces, Pablo le dice que la única forma, o sea, que en realidad Dios sí es uno, o sea, como ellos decían, Shema Israel, ¿cierto? Yahvé uno es, ¿cierto? En Deuteronomio. Entonces, claro, ellos entendían que Dios era uno, pero Dios siendo uno, también, ¿cierto? Él, en ese sentido, siendo el único Dios verdadero, tiene ¿cierto? Tiene la potestad y el poder de justificar a todos, o sea, darle la posibilidad de justificación a todos, no solamente a los judíos. Aquí el judaísmo, nuevamente, a la misma posición que los gentiles. No están en una condición distinta, no están en una posición distinta. Además, cuando los mandaba a la guerra, y Israel ganaba, y cuando Israel no hacía caso, ellos perdían. O sea, tenía Dios soberanía sobre otras naciones también. Se lo dio a demostrar a Jonás, enviándolo, ¿cierto?, a Nínive para que ellos se arrepintieran. O sea, ese Elohim, uno es el Dios del universo, el Dios de toda la creación. Sí. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo necesita está restando jactancia. ¿Cierto? Por eso que está diciendo, ¿acaso Dios es Dios solamente de ustedes? No. Dios también es ¿cierto? de los gentiles. Y va, ¿cierto?, a justificar a incircunciso y a circunciso. ¿Pero qué quiere decir? O sea, que quiere decir que la única forma para poder justificar a ambos, ¿cierto?, es la fe. Porque eso es lo que está proponiendo. Esa es la propuesta que está haciendo. Solo la fe justifica, no a la raza. Entonces, aquí Dios está colocando, poniendo en la ecuación, dice, claro, es un solo Dios, pero Él solamente por la fe justifica. No es un Dios exclusivo de un pueblo, es el Dios exclusivo del universo. Y la única forma, ¿cierto?, o la única manera, o el único medio de justificación, salvación, es, ¿cierto?, la fe, no ser judío. Y termina Pablo diciendo, bueno, entonces, como Pablo instala la ley de la fe, entonces la pregunta dice, luego entonces por la fe, por esta ley, por esta ley de la fe, ¿invalidamos la ley del Antiguo Testamento? Entonces Pablo dice, en ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Por qué? Porque
como sabemos que está, ¿cierto?, en esta diatriba, conversando, ¿cierto?, con este interlocutor. El interlocutor podría decir, bueno, entonces, ya, ok, entonces como Dios justifica a los de la circuncisión y incircuncisión, y Dios es el Dios de todo por medio de la fe, entonces ¿qué pasa cómo aparece la ley de la fe ahora? Entonces, esa ley destruye esa ley de la fe, destruye la ley de las obras, o la ley del Antiguo Testamento la destruye, la abole, ¿cierto? La elimina, la abolió. Esa es la idea. Y la quita, o sea, o qué sentido tenía la ley en el Antiguo Testamento. Claro, o sea, esto viene a cambiarlo en el tiempo. No. Pablo dice que en ninguna manera, no hay una invalidación, no hay un cambio, no es que haya cambiado el folio, ¿cierto? Hasta aquí la ley, ahora viene la fe, no. Y eso es lo que Pablo va a instalar en el capítulo 4. No, la fe siempre ha sido el medio de justificación. Nunca ha sido nunca ha sido la obra de la ley. Siempre ha sido la ley de la fe. Siempre ha sido la ley de la fe. Entonces, la pregunta, entonces, ¿qué vio Noé? ¿Qué vio Dios en Noé? Nada. Porque lamentablemente el texto a veces nos, como dije yo, nos confunde. Halló gracia, ¿cierto? Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Así dice el texto. Y Noé halló gracia. Entonces, como que Noé algo hizo para que Dios viera algo en Noé. Y no. Nosotros lamentablemente tomamos mal el verbo. No. O sea, Dios mostró su gracia a Noé. Ese es conjuga el verbo. Dios mostró su gracia. Porque podía haber sido otra familia, pero Dios la mostró a Noé. ¿Se da cuenta? Entonces, la fe finalmente es el medio del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vio en Moisés? ¿O qué hizo Moisés? Porque, ¿cierto? Podía haber usado otro, pero fue Moisés. Entonces, a veces se confunde y dice, no, es que como Moisés era hijo de Leví, y Moisés, ¿cierto?, estuvo en el palacio, el faraón. No. Todo fue, ¿cierto?, un plan divino, hay un plan divino de todo esto. Pero finalmente, si uno se da cuenta, es Dios mostrando su gracia, es Dios extendiendo su favor, es Dios, mire, cuando vemos los tipos y antitipos, es Dios mostrando la salvación tipificada en el diluvio, es Dios mostrando su salvación tipificada en la salida de Egipto, es Dios salvando, es Dios mostrando, ¿cierto?, mostrando ya su gracia, y, ¿cierto?, y generando fe en ellos para que creyeran en Él. Entonces, la fe no es anulada, ¿cierto? La fe no anula, perdón, la fe no anula la ley de Dios, por el contrario, ¿cierto?, la confirma, la establece para decir que siempre fue fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley, ¿cierto?, mostraba el camino al justo. O sea, la ley mostraba, ¿cierto?, que el hombre podía alcanzar justicia. Mostraba incluso la ley endilgaba, guiaba a que el hombre pusiera fe en ¿quién? En Dios. Y tenía que, ¿cierto?, vivir por la fe. Recordando la predicación del domingo. El hombre, ¿cierto?, no se justificaba por el animalito, ¿cierto? Todo era el símbolo, todo era el tipo, pero finalmente era el corazón contrito y humillado, ¿cierto?, que requería, ¿cierto?, que Dios lo justificara. Entonces, pero era la fe, o sea, la fe de que el Señor me va, pero finalmente no era el acto, era el corazón. Entonces, por eso que después cuando dice el Señor, dice, estoy hastiado de los sacrificios, porque, claro, pasó después a ser el rito, a ser, tengo que ir a Jerusalén, y sé que voy a aprovechar a hacer unos par de sacrificios. Así era la idea. En eso se transformó la idea, a tal punto
que cuando el Señor aparece, se recuerdan que ya dejaban de traer el corderito, dejaban de traer el rito como corresponde, lo compraban ahí mismo, se habían hecho un mercado, lo compraban ahí mismo y lo compraban al doble. Entonces, por eso que el Señor reclama el reclamo, ¿cierto? Y da vuelta a la mesa a los cambistas, todo el escándalo. El Señor es un escandaloso, el Señor. Claro, porque claramente no habían entendido el verdadero sentido de lo que significaba acercarme a Dios. Levítico es cómo Dios establece la forma de que yo me acerco. Claro, ese es lo que hace Levítico. Levítico es la forma ritual. Los salmos son la forma como yo, ¿cierto? Como yo, de forma verbal. Como yo me presento de forma verbal. Y Levítico es como yo me presento en forma ritual. Entonces, la ley que hacía, y Pablo está diciendo, ¿cierto? Como Dios justifica a gentiles y a judíos solo en base a la fe, ¿cierto? Y que descansa todos los méritos de Cristo, que es lo que la pregunta que está haciendo Pablo es, entonces, esa fe en Cristo invalida la ley que primero, ¿cierto?, ordenaba cumplir ciertos ritos y demanda. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. La fe no invalidó la ley, no invalidaba la ley, no invalidaba, ¿cierto?, la forma como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque esto era de forma progresiva, ¿cierto? El tipo, figura, sombra de lo que tenía que venir. Entonces no invalidaba la fe, siempre fue fe. Siempre fue fe. O sea, cuando viene el sirio, no era porque eran 7 veces, no era porque el agua estaba sucia. Tenía que creer. Tenía que creer. Entonces siempre fue la fe. Entonces la fe no es un enemigo de la ley. Finalmente era la intención de la ley. Era la intención de la ley. ¿Ah? Entonces, la ley siempre, ¿cierto?, tenía el propósito, aquí dice, tenía el propósito de señalar la necesidad del judío, que necesitaba ser salvo. O sea, si decía, no matarás, y él era un asesino, tenía que entender y arrepentirse que necesitaba ser salvado porque era un asesino. ¿Cierto? Que si no honraba a los papás, si envidiaba al de al lado, ¿cierto? Entonces, la ley tenía que llevarlo a eso, a generar fe. O sea, la ley era la palabra santa y justa de Dios. Por eso Pablo después dice que la ley es santa, pura y perfecta. O sea, tenía ese sentido. Entonces Pablo con la ley de la fe nos está invalidando la ley. Todo lo contrario. La ley, ¿cierto? La ley indicaba, la ley tenía como única dirección. Solamente gira hacia allá. O sea, dirigía hacia la fe. Eso dice Pablo. Entonces ejercer tenía que, ¿cierto? La ley tenía que apuntarlo para que ejercieran fe, en este caso, ¿cierto?, la fe en las promesas, la fe en el Mesías, la fe en lo que venía, ¿cierto?, lo que ellos entendían que era el Mesías, el caudillo, porque si uno se da cuenta, el Mesías no nace con el profeta Isaías, por ejemplo. No nace con el profeta Isaías. Si uno observa, ¿cierto?, ya en el protoevangelio que habla Génesis, ya se ve un redentor. Con las palabras, ¿cierto?, de Abraham, ya se ve, ¿cierto?, una simiente en la cual, ¿cierto?, serían benditos ellos. Entonces, en las palabras de Moisés ya habla, ¿cierto?, de un profeta mayor que él, Moisés. Entonces, en Samuel, me parece, ya se habla de un verdadero templo. Entonces, se da cuenta que no es una historia reciente, siempre estuvo dentro del concepto. Entonces, la ley venía a ser el puente, la ley venía a ser el ayo, la ley venía a ser la nodriza, la ley venía siendo, ¿cierto?, el indicador, venía siendo, ¿cierto?, este signo de dirección, para allá, hacia allá tienen que mirar. Era la señalética. Entonces, Pablo dice que no invalida, sino que viene a confirmarla, le da validez a la ley, ¿cierto?, porque ese era el verdadero sentido y propósito, ¿cierto?, era mirar al Señor. Entonces, la pregunta, ¿por qué entonces la fe no invalida la ley? Porque la fe, ¿cierto?, no es el fin de la obediencia a Dios, es el único fundamento.
La única manera para, ¿cierto?, para agradar a Dios es la fe. No es cierto, no es hacer absolutamente nada. Lo que verdaderamente, ¿cierto?, para que Dios nos justifique y en cierto modo agradar el corazón de Dios es la fe. Y como dice, si tuvieras, ¿no dicen? Si tuvieras, y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios, el mismo texto lo dice. Entonces, ese es la única forma de agradar a Dios es la fe. No es lo que hacemos, es la fe. Entonces, ¿por qué? Mire, y Pablo después lo va a decir en el capítulo 8 de Romanos, va a decir, con respecto a la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, fíjese, incluso la ley tenía un principio, y teniendo fe, ese principio que la ley, ¿cierto?, exigía, ahora con fe se cumple en cada uno de nosotros. La ley tiene un cumplimiento, no solamente esto Cristo la cumple, pero la ley, en su función, en su propósito, ahora teniendo fe, se cumple, ya no por esfuerzo, ya no por, ¿cierto?, volverme loco, no, por tratar de hacer cualquier cosa, no. La ley, la fe, ¿cierto?, teniendo fe, ¿cierto?, el propósito de la ley se cumple en cada uno de los salvos. Cada uno de los artículos de la ley se cumple en cada uno del salvo solo por la fe. Por eso que, como decía el hermano David, la ley no ha sido abolida. La ley permanece. La ley sigue siendo, ¿cierto?, el estándar de cuál Dios, ¿cierto?, la regla, ¿cierto?, la regla del estándar del hombre. Entonces, ¿y por qué? Porque Cristo cumplió las demandas de la ley perfectamente. O sea, ¿cierto?, él es el mérito total de haber cumplido la ley. Entonces, por eso cuando decíamos que la justificación es una declaración de justicia de parte de Dios, una declaración legal, Dios declara, ¿cierto?, declara absuelto, justificado, solamente por los méritos de Cristo. O sea, los méritos de Cristo son imputados en nosotros. Entonces, como Cristo cumplió todo, esos méritos son imputados en cada uno de nosotros. Como tenemos fe en Cristo, ahora tenemos cumplimiento de la ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice Pablo, después lo vamos a ver en el capítulo 8. Entonces, la fe en Dios, ¿cierto?, no anula la ley, sino que la establece como su verdadero propósito y nos lleva a su cumplimiento total. Con la fe, vuelvo a insistir, teniendo fe, habiendo Dios producido fe en nosotros para ser salvos y justificados, la ley se cumple en cada uno de nosotros. Y con esto terminamos de lo que hemos visto hoy día. Pablo dice que para ser salvo, para ser justificado, ¿qué tiene que caer? Tiene que ser excluido el orgullo, la jactancia. No puede haber orgullo en la salvación. No puede haber ni una milésima de orgullo en el acto salvífico. No puede haber. Toda jactancia tiene que quedar excluida, porque la fe destruye la jactancia. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, destruye cualquier orgullo. Luego, ¿cierto?, la fe se eleva, la persona es justificada. La gracia se expande, la gracia, ¿cierto?, es para todo el mundo. Lo dice Pablo, ¿cierto? Dios no es Dios de solamente judíos, sino que es Dios de todo el universo. Y lo más lindo es que con lo que Cristo hace, ¿cierto?, por medio de la fe, la ley se cumple, no se invalida. La ley se cumple. La ley que tenía, ¿cierto?, que aparece en Éxodo 20, esa ley tiene cumplimiento en Cristo y se cumple en cada uno de los que tienen fe. Lo que vamos